Buenos días, profesor. A continuación, mi equipo y yo vamos a exponer sobre nuestro trabajo final de dinámica. Introducción. En la ingeniería mecánica, los mecanismos de barras articuladas son fundamentales, ya que permiten transmitir y transformar el movimiento entre sus componentes de manera eficiente. Entre los diferentes mecanismos existe el sistema planar de 4 barras, que destaca por ser uno de los más empleados, debido a su diseño sencillo, su estabilidad durante el funcionamiento y la facilidad con la que puede analizarse, tanto desde el enfoque cinemático como dinámico. Este trabajo aborda el estudio del comportamiento de un mecanismo romboidal de 4 barras articuladas, compuesto por un eslabón fijo y 3 eslabones móviles unidos mediante articulaciones de revolución. En este mecanismo, la barra AB desempeña la función de elemento motriz, operando con una velocidad angular constante, lo que permite analizar el movimiento del sistema en distintas posiciones angulares previamente establecidas. Para realizar este análisis se emplean los fundamentos de la cinemática, del cuerpo rígido y del movimiento plano en general. En particular, se consideran conceptos como la velocidad angular, la velocidad relativa y los componentes tangencial y normal de la aceleración. Además, se aplican los principios de dinámica desarrollados durante toda la clase, durante todo el curso, para determinar las velocidades y aceleraciones del centro de masa de cada una de las barras que conforman nuestro mecanismo. Objetivo general: desarrollar un estudio del comportamiento cinemático y dinámico de un mecanismo plano de 4 barras articuladas, obteniendo la velocidad y la aceleración del centro de masa de cada eslabón para las dos posiciones angulares propuestas, a partir de la aplicación de ecuaciones vectoriales y de los fundamentos de la cinemática de un cuerpo rígido. Objetivos específicos: examinar la disposición geométrica del mecanismo y reconocer cada uno de los elementos que lo integran. Utilizar las leyes y conceptos de la cinemática del cuerpo rígido para describir el movimiento de cada eslabón. Establecer las velocidades tanto lineales como angulares de las barras que conforman el mecanismo. Obtener las componentes tangenciales y normales de la aceleración presentes durante todo el sistema. Evaluar la velocidad y la aceleración correspondiente al centro de masa de cada uno de los eslabones. Explicar el comportamiento del mecanismo desde el punto de vista cinemático en las posiciones angulares consideradas. Calcular las fuerzas que intervienen en cada una de las barras, además de la energía cinética, el movimiento lineal, el momento angular asociado a cada una de ellas. Analizar las respuestas dinámicas del mecanismo para las configuraciones establecidas y realizar la simulación de la maqueta y software. Marco teórico. Cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un objeto en el cual las distancias entre todas las partículas que lo componen permanecen constantes, independiente de las fuerzas que actúan sobre él. Cinemática del cuerpo rígido. Conceptos y supuestos del cuerpo rígido. Para desarrollar el estudio de este mecanismo, cada una de las barras se moldeará como un cuerpo rígido planar, asumiendo que conserva su forma, sus dimensiones durante todo el movimiento, debido a que el sistema opera completamente dentro de un plano. El análisis cinemático se efectuará en 2 dimensiones mediante un sistema de coordenadas X y Y. Tipos de movimientos del cuerpo rígido. Los principales son traslación pura rectilínea, traslación pura curvilínea, rotación pura alrededor de un punto fijo y movimiento plano general, traslación más rotación. Velocidad en el movimiento plano. La velocidad es la magnitud física que indica cómo cambia la posición de un punto a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, la velocidad angular, la velocidad tangencial. Relación entre velocidad lineal y velocidad angular. La velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas porque la velocidad lineal de un punto depende de qué tan rápido gira el cuerpo y de la distancia de ese punto en el eje de rotación. Velocidad relativa. La velocidad relativa es una medida de la velocidad entre dos objetos tales que se observan en un único sistema de referencia.
Métodos de análisis de velocidades, por ejemplo, el método vectorial y el método de centro instantáneo de rotación. Aceleración en movimiento plano. Es la variación de la velocidad de un punto de un cuerpo rígido a lo largo del tiempo mientras se desplaza en un plano. Esta aceleración se compone de una componente tangencial, originada por el cambio de la velocidad angular, y una componente normal. Por ejemplo, la aceleración angular, la aceleración tangencial, la aceleración normal o centrípeta. Aceleración relativa. La aceleración relativa es la aceleración que tiene un punto de un cuerpo rígido con respecto a otro punto del mismo cuerpo. Sistema de representación de velocidad y aceleración. Los sistemas de representación de velocidad y aceleración son las formas de expresar y analizar esas magnitudes para describir el movimiento de un cuerpo o mecanismo. Por ejemplo, la forma vectorial o las coordenadas tangenciales normal. El centro de masa en barras rígidas. El centro de masa de una barra rígida es el punto en el que se considera concentrada toda su masa para facilitar el análisis de su movimiento. Buenas tardes. En esta parte de la exposición explicaré el desarrollo del análisis dinámico del mecanismo correspondiente a la posición angular analizada. Para realizar este procedimiento se utilizarán las dimensiones de cada una de las barras, sus propiedades físicas y los resultados obtenidos previamente durante el análisis cinemático, como las velocidades y aceleraciones angulares. Toda esta información constituye la base para aplicar las ecuaciones de Newton, Euler, las cuales permiten estudiar el comportamiento dinámico del mecanismo y determinar las fuerzas internas, las reacciones en las articulaciones y las principales magnitudes dinámicas de cada barra. El primer paso consistió en determinar las propiedades físicas de las tres barras que conforman el mecanismo. Para cada una de ellas, se calculó su longitud, masa, posición, centro de masa, peso y momento de inercia respecto a su centroide. Esos parámetros son indispensables porque intervienen directamente en las ecuaciones del movimiento. Por ejemplo, la masa influye en las ecuaciones de transición, mientras que el momento de inercia representa la resistencia en cada barra a cambiar su estado de rotación. Una vez obtenidos estos valores, fue posible continuar en el análisis dinámico. Aquí el cuadro con los valores obtenidos. A ver, antes de aplicar las ecuaciones dinámicas, fue necesario desarrollar el análisis cinemático del mecanismo. En primer lugar, se establece la geometría del sistema mediante dos vectores de posición de cada barra. Posteriormente, se determinaron las velocidades de los puntos de unión utilizando las ecuaciones de velocidad relativa. Con esas velocidades, también fue posible obtener las velocidades angulares de las barras acopladoras A', C y CD. Finalmente, mediante el mismo procedimiento, se calcularon las aceleraciones de los puntos del mecanismo y las aceleraciones angulares correspondientes. Todos estos datos constituyen a la entrada necesaria para el análisis dinámico que se presenta a continuación. Aquí están todos los cálculos. Ahora vamos con la aplicación de Newton-Euler. Con los datos cinemáticos ya determinados, se procedió a aplicar las ecuaciones de Newton-Euler a cada una de las barras del mecanismo. Para cada barra se plantearon dos ecuaciones de traslación correspondientes a los ejes X y Y, además una ecuación de rotación alrededor del centro de masa en las barras AB y CD. Se aprovechó que unos extremos permanecen fijos, mientras que la barra acopladora A'C fue necesario considerar el movimiento del punto de unión para calcular correctamente la aceleración del centro de masa. En total, se obtuvieron nueve ecuaciones, las cuales fueron resueltas para determinar las fuerzas internas y las reacciones presentes en cada articulación del mecanismo. Una vez planteadas las ecuaciones dinámicas, se calcularon la velocidad y la aceleración del centro de masa de cada barra. En la barra AB, el procedimiento fue más directo debido a que gira alrededor de un punto fijo. En la barra acopladora A'C se utiliza la aceleración del punto de unión junto con la componente tangencial y normal para obtener la aceleración del centro de masa. Finalmente, para la barra CD se siguió un procedimiento similar considerando que el punto D permanece fijo.
Estos resultados describen completamente el movimiento de cada barra durante la posición analizada. La energía cinética. Conocidas las velocidades del centro de masa y las velocidades angulares de cada barra, se procedió a calcular la energía cinética. Para ello se consideró tanto la energía asociada al movimiento de traslación como la energía debido a rotación alrededor del centro de masa. Se obtuvo la energía cinética individual de las barras AB, A'C y CD, y posteriormente se realizó la suma de estas contribuciones para determinar la energía cinemática total del mecanismo. Este resultado representa la energía asociada al movimiento del sistema en la posición analizada. Cantidad de movimiento lineal. A continuación, se calcula la cantidad de movimiento lineal de cada una de las barras. Esta magnitud se obtuvo multiplicando la masa de cada elemento por la velocidad de su respectivo centro de masa. Los resultados permiten conocer cómo se distribuye el movimiento lineal dentro del mecanismo y constituyen una medida importante para describir el comportamiento dinámico del sistema. Momento angular. Finalmente, se determinó el momento angular de cada barra respecto a su centro de masa. Para ello se empleó el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular de cada elemento. El signo obtenido en los resultados permite identificar el sentido de giro de cada barra, mientras que su magnitud representa la cantidad de movimiento asociada a la rotación. Esta información complementa el análisis dinámico realizado anteriormente. Por último, podemos concluir que mediante la aplicación de las ecuaciones de Newton-Euler fue posible analizar completamente el comportamiento dinámico del mecanismo. Se determinaron las aceleraciones del centro de masa, las fuerzas internas, las reacciones en las articulaciones y las principales magnitudes dinámicas de cada barra. Los resultados obtenidos permiten comprender cómo interactúan los diferentes elementos del mecanismo durante su movimiento y constituyen una base importante para futuros análisis de diseño, optimización y muchas gracias por su atención. Bien, en dinámica del cuerpo rígido tenemos momento de inercia. El momento de inercia, también llamado momento de inercia de masa, es una propiedad física que mide la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su movimiento de rotación alrededor de un eje. Es el equivalente rotacional de la masa en el movimiento lineal. Cuanto mayor sea el movimiento de inercia, mayor será el esfuerzo necesario para poder acelerar o frenar la rotación del cuerpo. El momento de inercia depende de dos factores, la masa del cuerpo y la distribución de esa masa con respecto al eje de giro. En el análisis dinámico de mecanismos tenemos primero que se identifican todas las fuerzas que actúan sobre cada barra mediante el diagrama de cuerpo libre y posteriormente se relacionan con las aceleraciones del cuerpo para plantear las ecuaciones de movimiento. Causas, fuerzas externas, reacciones, peso y momentos aplicados. El efecto viene a ser la aceleración del centro de masa y la aceleración angular de la barra. En el diagrama de cuerpo libre presentamos que es una representación gráfica de un cuerpo o elemento mecánico aislado, en la que se muestran todas las fuerzas y momentos externos que actúan sobre él. Es decir, este diagrama facilita el análisis estático y dinámico del sistema, ya que permite plantear las ecuaciones necesarias para determinar las fuerzas, reacciones y el comportamiento del cuerpo durante su movimiento. Método causa-efecto. Es un procedimiento utilizado en dinámica para identificar la relación entre las causas que actúan sobre un cuerpo, fuerzas y momentos, y los efectos que éstas producen, aceleraciones lineales y angulares. Este método se basa en la segunda ley de Newton, la cual establece que las fuerzas y momentos generan movimiento del cuerpo. La segunda ley de Newton para cuerpos rígidos. La segunda ley de Newton para cuerpos rígidos establece que el movimiento de un cuerpo rígido depende de la resultante de las fuerzas y de la resultante de los momentos que actúan sobre él. A diferencia de una partícula, un cuerpo rígido puede trasladarse y rotar al mismo tiempo, por lo que deben analizarse ambos movimientos. Las ecuaciones fundamentales son movimiento de traslación, la suma de las fuerzas externas que es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de la masa, donde tenemos que viene a ser la suma de las fuerzas externas, m, la masa del cuerpo, a, aceleración del centro de masa. Ecuación de Euler. Establece que la suma de los momentos externos que actúan sobre un cuerpo es igual al momento de inercia del cuerpo respecto a su centro de masa, multiplicado por su aceleración angular. Su expresión es suma de los momentos externos respecto al centro de masa,
momento de inercia del cuerpo respecto al centro de masa y aceleración angular. La ecuación de Euler relaciona el momento o torque aplicado a un cuerpo con el cambio en su movimiento de rotación. Si la suma de los momentos es cero, la aceleración angular también será cero. El cuerpo no cambia su velocidad de giro. Si existe un momento resultante, el cuerpo experimentará una aceleración angular proporcional a ese momento. Energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Cuando un cuerpo rígido presenta simultáneamente movimiento de traslación y rotación, la energía cinética total corresponde a la suma de ambas contribuciones. Este tipo de movimiento, denominado movimiento plan general, es característico de los mecanismos de barras articuladas analizados en el trabajo. Por ello, la energía cinética total de una barra puede determinarse mediante la expresión energía cinética, masa, velocidad de centro de masa y momento de inercia respecto al centro de masa. El mecanismo de estudio corresponde a un sistema planar de 4 barras y con configuración romboidal y tope de seguridad. El sistema está conformado por un elemento de soporte y guía, junto con 3 barras móviles unidas mediante articulaciones de revolución, permitiendo la transmisión y transformación del movimiento dentro del mecanismo. Para el desarrollo de análisis cinemático, las posiciones angulares asignadas corresponden a la orientación de la barra motriz respecto al eje horizontal, tomando como referencia el punto fijo A. Para determinar velocidades, aceleraciones, fuerzas dinámicas, energía cinética, cantidad de movimiento mediante el empleo de las ecuaciones de la cinemática y dinámica del cuerpo. El mecanismo de estudio está conformado por un elemento de soporte y 3 barras móviles articuladas, las cuales permiten la transmisión y transformación de movimiento dentro del sistema. El segmento AB como elemento de soporte y guía del mecanismo proporciona estabilidad y limita parcialmente el movimiento del extremo izquierdo de la barra. La barra B termina actuando como barra motriz del mecanismo y realiza un movimiento de rotación alrededor del punto fijo A. Asimismo, la barra C, como vemos en nuestro problema, conecta las articulaciones móviles del mecanismo y presenta movimiento en plano general. Las aplicaciones. Los mecanismos planares de barra tienen aplicaciones reales en distintos sistemas mecánicos e industriales debido a su capacidad para transmitir y controlar movimientos mediante articulaciones. Mecanismos similares al sistema de estudio pueden encontrarse en brazos mecánicos articulados utilizados en maquinaria industrial y equipos automatizados. Asimismo, configuraciones de 4 barras son empleadas en sistemas de suspensión automotriz, mecanismos de apertura, compuertas, brazos hidráulicos de excavadora y plataformas móviles articuladas. En estos sistemas, las barras permiten controlar posiciones, velocidades y desplazamientos de manera estable. Los mecanismos de seguridad también poseen aplicaciones en máquinas industriales y dispositivos de posicionamiento mecánico, donde es necesario limitar el movimiento en posiciones extremas para evitar inestabilidad, sobrecargas o daños en los componentes del sistema. Todas estas aplicaciones nos demuestran la importancia del análisis cinemático y dinámico, ya que permiten predecir su comportamiento durante el funcionamiento y optimizar su diseño estructural y mecánico. Bueno, soy Diego Barrios y me tocó hablar sobre las interpretaciones de resultados. Interpretación cinemática. La rotación alrededor de A genera una velocidad lineal en B, programada mediante ecuaciones vectoriales de velocidad WC es igual a 1,438K. La barra superior a BC no experimenta velocidad angular, permanece instantáneamente sin rotación. La barra de mayor longitud y separación angular presentan variaciones más notorias de sus componentes de velocidad. Para la presión angular, ángulo 53, la barra automotriz AB desarrolla únicamente aceleración normal, ya que gira con velocidad angular constante y en consecuencia su aceleración angular es igual a cero. Como resultado, la aceleración del punto B orienta hacia el punto fijo A, de acuerdo con el parámetro propio de movimiento circular. A partir de esta condición se obtuvieron los siguientes resultados. Las aceleraciones del centro de masa muestran variaciones importantes entre ambas posiciones, especialmente entre las barras superiores y laterales, debido a que el efecto combinado de los componentes tangenciales y normales del movimiento plano. Alfa BC es igual a 5,35 y alfa CD es igual a 8,029. Interpretación dinámica. El análisis dinámico basado en ecuaciones de Newton y Euler
muestran que fuerzas de reacción en las articulaciones mantienen el equilibrio del mecanismo y permiten la transmisión de carga entre sus barras. La configuración geométrica del mecanismo influye directamente en las velocidades y aceleraciones de cada barra. Variaciones angulares mínimas que producen cambios significativos en el comportamiento cinemático del sistema planar de 4 barras articuladas. Las fuerzas de reacción mantienen un equilibrio y transmisión entre cargas entre barras. Las fuerzas de inercia dependen de la masa y la aceleración del centro de masa de cada elemento, por lo que la barra acopladora genera mayores efectos dinámicos y ambas, al comparar las posiciones angulares T53, sucede que una variación entre fuerza interna debido a los cambios en la configuración geométrica del mecanismo. Esos resultados permiten que la distribución de cargas distribuyen el diseño estructural de los componentes es para mantener el funcionamiento seguro. Al comparar las posiciones angulares y la variación de fuerzas internas por los cambios geométricos, T es igual a 0.469J y T total es igual a 2.26 por 10 a la menos 5J. Interpretación de la cantidad del movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal de cada barra se determina a partir de su masa y de la velocidad de centro de masa. En la posición del ángulo 53, la barra acopladora AC presenta el mayor valor debido a su masa y velocidad, mientras que la barra CD registra el menor aporte. En el momento angular de cada una de las barras se determina la función de su momento e inercia y de la velocidad angular correspondiente. Para la posición de la barra CD registra el mayor movimiento angular como resultado de la combinación entre ambos parámetros. En contraste, la barra AB presenta un valor inferior, mientras que la barra AC tiene un momentum angular nulo debido a que esta configuración su velocidad angular es igual a 0. Este resultado indica que el mayor aporte de movimiento de rotación del mecanismo se tiene en la barra C cuando la barra motriz se encuentra en la posición 53. Continuando con la exposición, voy a hablarle acerca de los resultados finales. Para finalizar, los resultados obtenidos a partir del análisis cinemático y dinámico realizado sobre el mecanismo planar de 4 barras, considerando las posiciones angulares de 37 y de 40 grados. Bueno, en primer lugar, los resultados muestran que el comportamiento del mecanismo cambia conforme varía su configuración geométrica, aunque las dimensiones y las propiedades físicas de las barras permanezcan constantes. Las velocidades, aceleraciones y fuerzas internas se modifican cuando cambia la posición angular. En la posición 37, la barra acopladora presenta un movimiento de traslación pura, ya que su velocidad angular fue igual a 0. En cambio, al finalizar la posición 40, esta barra comenzó a rotar, desarrollando un movimiento planar general. Este cambio influyó indirectamente en el comportamiento del mecanismo, incrementando las velocidades y las aceleraciones de los ángulos de sus elementos. Otro aspecto importante fue la energía cinética. Se comprobó que esta aumentó al pasar de la primera a segunda posición angular, debido al incremento de la velocidad lineales y angulares. Además, la barra acopladora fue la que más contribuyó a la energía total del mecanismo por ser el elemento con mayor longitud y mayor masa. Respecto a la cantidad del movimiento lineal, los resultados demuestran que dependen directamente de la masa y de la velocidad del centro de masa de cada barra. Nuevamente, la barra con acopladora presentó los mayores valores, mientras que la barra CD registró los menores aportes durante ambas posiciones analizadas. En términos generales, el estudio permitió comprobar que la posición angular influye directamente en la distribución de velocidades, aceleraciones, fuerzas y energía dentro del mecanismo. Esto confirma la importancia del análisis cinemático y dinámico para comprender el funcionamiento del sistema articulados utilizando en aplicaciones de ingeniería.
También podemos concluir que se cumplieron con los objetivos planeados, ya que fue posible determinar varias variables cinemáticas y dinámicas del mecanismo para ambas posiciones de estudio, validando el comportamiento teórico mediante las ecuaciones de dinámica de cuerpo rígido y comprender cómo la geometría del sistema afecta a su desempeño. En conclusiones y recomendaciones, bueno, se llevó a cabo de manera satisfactoria el análisis cinemático y dinámico, del mecanismo planar de 4 barras. Se obtuvo las velocidades, aceleraciones, energía cinética, cantidad de movimiento correspondientes todo a nuestras ángulos angulares 37 y 40. Asimismo, comprobó que las aceleraciones angulares de la barra se incrementan a medida que cambia la posición del mecanismo, lo que demuestra que las variaciones geométricas afectan la respuesta dinámica del sistema y del comportamiento de los centros de masa. Por otro lado, el cálculo de las cantidades de movimiento lineal confirmó que esta magnitud depende de la masa como de la velocidad del centro de masa de cada barra, observándose los mayores valores en los elementos que presentan mayor masa y velocidad. Es aconsejable emplear instrumentos de medición previamente calibrados para obtener con mayor exactitud las longitudes de masa y posiciones angulares de los elementos, así incrementando la confiabilidad de los resultados cinemáticos y dinámicos. Resulta fundamental comprobar la uniformidad de las unidades utilizadas a lo largo de todos los cálculos, evitando errores derivados de las conversiones entre centímetros y metros que pueden afectar la precisión de los resultados. Finalmente, se propone ampliar el estudio considerado en mayor número de posiciones angulares durante el recorrido del mecanismo, con el objetivo de describir de manera más completa la evolución de las velocidades y aceleraciones y demás parámetros dinámicos del sistema. Muchas gracias por su atención.